Ya, bueno. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este interesante conversatorio, parte del ciclo Diálogos para la Acción de la OA, desarrollado esta vez en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterrae. Agradecemos también a nuestros socios y partners colaboradores de la OA y a todos los que nos acompañan hoy día. Desde el Comité de Asociados y Servicios que dirijo hemos desarrollado este espacio de conversación bajo el interrogante de cómo nos adaptamos a estos tiempos de cambios que vivimos desde nuestra práctica como arquitectos, como también en cómo nos adaptamos, cómo adaptamos nuestras ciudades y espacios construidos de forma que sean más resilientes. Con este objetivo invitamos a 2 oficinas jóvenes latinoamericanas que hoy marcan tendencia a que nos entreguen una mirada fresca sobre los principales desafíos del espacio público que enfrentan nuestras ciudades hoy. Iniciamos así el conversatorio nuestras nuevas miradas latinoamericanas del espacio público. Los dejo con Felipe Asadi, destacado arquitecto nacional y decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterrae, quien introducirá a nuestros invitados y moderará la conversación de hoy. Muchas gracias. Te paso la palabra, Felipe. Gracias, Ángela. Bueno, primero que nada, agradecer a la AOA por esta invitación, tanto a la Finis como a mí, a moderar este panel. Soy uno de los últimos socios de la AOA, yo creo. Así que un placer estar aquí ayudándolos y ayudando colaborando con esta nueva directiva. Así que cuenten siempre con nosotros. Bueno, como decía Ángela, 2 invitados esta vez para este panel. El primero, Francisco Ricardo, es socio fundador de una empresa que se llama DEB, que es Design Engineering and Building Consultants. Es una firma de servicios de diseño arquitectónico, urbanístico, paisajismo e interiorismo, que tiene sede en Barranquilla, en Colombia, y ellos han realizado diversos proyectos públicos desde instituciones educativas, pabellones, plazas, áreas urbanas, de recreación y parques que se han convertido en catalizadores de la regeneración urbana de Barranquilla. Y por otro lado tenemos a Francisco Solano Benítez, más conocido como Solanito Benítez, socio gerente en Mínimo Común Arquitectura, un estudio con sede en Asunción, Paraguay, y sus proyectos buscan nuevas formas de habitar a través del uso de materiales tradicionales utilizados de una manera diferente. Su arquitectura tiene un enfoque social con resultados donde destaca la calidad espacial, la honestidad del material y la viabilidad económica. Para ellos, la materialización del edificio por medio de la construcción es fundamental, por eso participan en las diferentes etapas de un proyecto, desde el diseño a la obra. Bien, le dejo la palabra a nuestros invitados, 10 minutos cada uno, y después vamos haciendo ahí un poco de conversación. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación, a la AOA, a Finisterrae, a Felipe Asadi y a todos los que nos están acompañando hoy aquí. Voy a presentar la pantalla. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, se ve. Como decía Felipe, nosotros somos... Un segundo. Nosotros somos una empresa basada en Colombia, más que todo en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad costera que está bordeada por un río, el río Magdalena, uno de los ríos más importantes del país. Y básicamente nuestras siglas las denominamos como DEB, y esa E siempre la tratamos de jugar y conjugar con diferentes palabras como experimentar, explorar, editar y las experiencias. Nosotros básicamente somos una oficina que trabaja de manera colaborativa y lo que buscamos siempre en nuestros diseños y en nuestros proyectos es integrarnos con el cliente, la comunidad, ya sea un proyecto público o privado, con el público y con los arquitectos y técnicos que normalmente trabajan en estos proyectos. Nosotros, para comenzar a mostrar nuestro trabajo de espacio público, lo que hemos realizado en Barranquilla y en otros lugares de la costa atlántica, no podríamos comenzar a mostrarlo y hablarlo si no lo comenzamos a vislumbrar desde el manual de espacio público que nosotros diseñamos y lideramos para la ciudad de Barranquilla. Básicamente, alrededor del
2017, 2016 nos encomendaron una labor, la empresa de desarrollo económico de la ciudad, Edubar, de hacer la recuperación de 49 kilómetros de espacio público y de espacios residuales que estaban rodeando todas las vías de la ciudad, digamos que casi que conformaban la mayoría de vías importantes de nuestra ciudad. Y nosotros, nuestra primera iniciativa, veíamos que no podíamos lograr abordar esta problemática sin antes tener una guía y unas líneas. Teníamos unas guías que ya la ciudad había contemplado, pero nosotros queríamos generar a través de ese manual de espacio público sostenible, que lo quisimos llamar sostenible por el estudio que se le hizo a la materialidad y a los componentes de arborización y paisajismo de ese manual, lo quisimos llamar sostenible. Y básicamente lo que logramos hacer con este manual era generarle una identidad al espacio público de la ciudad. Entonces, si pueden ver, esta es la ciudad, este es el río Magdalena y este es el mar Caribe. Estas de las vías que se ejecutaron y se contemplaron se han ejecutado hasta el momento. De esos 49 kilómetros está el proyecto del Gran Malecón, que es un proyecto en donde damos de nuevo la cara al río. Nosotros somos una ciudad industrial, en donde nuestra economía siempre ha estado basada en la industria. Y hace unos años atrás la alcaldía quiso que la ciudad volviera y tuviera ese contacto con el río. Y al tener ese contacto con el río, los ciudadanos volvieran a ver la ciudad de manera diferente. Y también la idea era que la ciudad no terminara siendo solo una ciudad industrial, sino una ciudad de eventos. Para eso nosotros, lo que les comentaba anteriormente, ejecutamos este manual. En este manual, ¿qué íbamos a encontrar? Nosotros quisimos relacionar todas las bellezas y todo lo importante que para nosotros como ciudad era el río, y que ese color y estas texturas que tenía el río las lográramos meter entre las vías, y eso se volviera en parte de nuestra identidad. Nosotros escogimos desde el material, hicimos estudios a diferentes tipos de materiales, y escogimos desde las tonificaciones, se les hizo estudios de índices de refracción, absorción del calor, logrando conclusiones en donde lográbamos entender que en un metro cuadrado podíamos tener tanto porcentaje de un color, tanto porcentaje de otro color y tanto porcentaje de los tres colores que escogimos, y de esa manera lográbamos tener los índices de refracción y absorción del calor más bajos posibles. Entonces, digamos que llegamos hasta ese nivel de detalle. También llegamos a escoger la arborización endémica, cómo se tenía que sembrar, dónde se tenía que sembrar, los tipos de especies, y todo eso con miras a lograr una reducción o una posible reducción de un 2% en ese microclima que se generaba en los andenes, en 2% en grados centígrados y 10% en la humedad. Cabe resaltar que la humedad de nuestra ciudad durante todo el año está casi que en un 85%, entonces tenemos una humedad alta. También diseñamos alcorques especiales para la ciudad que tuvieran relación entre esa conexión del río y el mar, que son estos alcorques que ven acá como dentados, que también cumplían una función de tratar de no generar desperdicio de materiales. Entonces, por eso esos dentados tenían, digamos que las dimensiones exactas para que entrara una loseta al momento de la disposición de ese diseño y la ejecución en obra. Este era otro tema que logramos hacer en este manual de espacio público sostenible, y era que para nosotros, para que este espacio público, para que estos andenes y estos espacios residuales fueran apropiados por la comunidad, tuvimos muchas reuniones con los diferentes actores que componían los lugares por donde estas intervenciones iban a pasar.
nos reunimos muchas veces con las comunidades y lo que tratamos de hacer en estos espacios residuales que nos sobraban era que casi que fueran extensiones de sus viviendas, para que ellos se pudieran apropiar y pudieran cuidar este espacio. Y también generar una especie de interacción entre el peatón y el flujo de personas que van pasando cotidianamente por esas calles y la relación con la persona que vive en esas viviendas. Entonces queríamos generar también esa conexión entre el peatón y el dueño de la vivienda. Nuestro primer proyecto, digamos, en donde se implementó esta metodología fue el Gran Malecón del Río. Nosotros estuvimos específicamente en la unidad funcional, invitados a participar en la unidad funcional 2. El Gran Malecón del Río es un proyecto, el proyecto que les comentaba anteriormente, es el primer proyecto que le vuelve a devolver la cara del río a la ciudadanía. Antes todo este borde del río eran solo industrias, y con este proyecto lo que quisimos hacer es mover esas industrias de ese espacio y generar ese espacio público que tanto le hacía falta a la ciudad de cara al río. Entonces, este es un proyecto que comprende 5 kilómetros en donde nosotros, el manual se utilizó en esos 5 kilómetros, pero nosotros participamos junto con DCI en 1.5 kilómetros del diseño de este proyecto. Entonces, esto es parte de lo que nosotros generamos en estos espacios. Estos espacios eran unos espacios que compartían parques, zonas deportivas, comedores, zonas de contemplación. Nosotros sí teníamos muy claro desde el inicio que no queríamos que estos espacios, como el Gran Malecón, fueran espacios en donde simplemente las personas llegaran a contemplar, sino que sabíamos que teníamos que generar distintos tipos de actividades para que esto pudiera tener un flujo peatonal alto, y hasta el momento nosotros como proyecto podemos recibir unas 45.000 personas al día en los fines de semana en este proyecto. Entonces digamos que ha sido un éxito para la ciudad. Este es uno de los proyectos emblemáticos del país, de las últimas 3 alcaldías. La verdad es que ha sido un esfuerzo tanto como comunitario, con todas las comunidades que se trabajó para poder lograr esta apropiación de este espacio, como político, como todos los arquitectos que participaron en el desarrollo de este proyecto. Continúo con un proyecto que está en construcción ahora mismo, es en esa misma zona, y es la conexión del centro de eventos, que si lo muestro en esta primera imagen, el centro de eventos es por donde comienza el Gran Malecón, pero nunca este centro de eventos tuvo una conexión con el malecón. Entonces, ese proyecto que estoy mostrando en este momento es esa conexión que estaba casi que adeudada a la ciudadanía para que este gran centro de eventos se conectara con el malecón. Nosotros aquí lo que quisimos hacer, no quisimos que este espacio fuera un espacio transitorio, simplemente ir del punto A al punto B, sino que queríamos que este espacio también pudiera ser un espacio de interacción con la ciudadanía, pudiera ser un espacio en donde los niños pudieran jugar, aprender, interactuar con las demás personas. Había una petición especial del cliente en este espacio, era que estas pérgolas verdes que ven aquí encima, ellos no querían continuarlas porque nos decían que generaba demasiado mantenimiento. Entonces, nosotros, como para no perder de vista, digamos, y respetar lo que el arquitecto del centro de eventos había generado para ese espacio, lo que hicimos fue casi que trasladar esas ondas al pavimento o a este puente que están viendo, y es lo que comienza a subir y se comienzan a volver en esas graderías que terminan siendo lugares para sentarse, interactuar, compartir con los demás, y el cruce del puente o el cruce de la vía, porque cruzamos una vía para llegar al malecón, lo convertimos en un parque. Nunca quisimos que eso fuera un espacio, como les comentaba desde el inicio, de contemplación, sino que quisimos siempre que fuera un espacio lúdico y de aprendizaje. Ahora pasamos, yo creo que al proyecto que en este momento tenemos de mayor importancia en nuestra oficina. Este es el proyecto más importante que tenemos en nuestra oficina.
En este proyecto, de hecho, nos acompaña como codiseñador Giancarlo, y este es el proyecto de la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín. Este es un proyecto en donde todo este cuerpo de agua que bordea el río Magdalena, en donde existe un tajamar en esta zona superior hacia el norte que tenemos acá, es un cuerpo de agua que estaba perdido, digamos que por problemas de contaminación, y es un cuerpo de agua que está conurbado con la ciudad. Digamos que tenemos un espacio hermoso cerca a la ciudad, y no lo estábamos utilizando por el grado de contaminación que tiene esa ciénaga. Entonces, digamos que se nos encomendó liderar este proyecto de la oficina, y junto con la empresa de Puerta de Oro, que es una empresa de desarrollo de la alcaldía, estamos desarrollando todo el espacio público de esta zona, de estos 8 kilómetros que ven acá subrayados en un blanco, como en un hash blanco. Entonces, este proyecto en su gran magnitud se combina de 3 subproyectos, que uno vendría siendo el ecoparque, que es el ecoparque de la Ciénaga, el tren turístico que vuelve a conectar casi que la ciudad con la playa. Esta playa que ven acá, que se llama Puerto Mocho, es la única playa que tiene la ciudad, porque el borde de la ciudad está exactamente acá, en donde estoy señalando. Entonces, esta es la única playa que tiene la ciudad, y una de las metas de la administración pública era recuperar este espacio y traer e invitar a la ciudadanía barranquillera, y no solo barranquillera, sino a todo el país y a todas las personas del mundo, a que vinieran a conocer, digamos, esta maravilla ecológica que nosotros tenemos en la mitad de la ciudad, o muy cerca, que se conurba con la ciudad. Y también darles espacio de playa a los ciudadanos, que lo tendríamos inmediato. Entonces, este es una plancha de lo que nosotros denominamos como el ecoparque, uno de los 3 proyectos que se diseñaron para todo el master plan de la Ciénaga de Mallorquín. Nosotros dividimos este proyecto en varios distritos, porque por temas de recursos no se iba a poder ejecutar inmediatamente todos los proyectos, todo el proyecto completo. Entonces, tenemos un distrito familiar, distrito contemplación y distrito de ciencias, que son los distritos que estamos en este momento diseñando fase 3. Distrito familiar y distrito de contemplación ya salieron a ejecución de obra, y el resto de distritos son los distritos que están hasta el momento en master plan, pero casi que eran los distritos de protección, y que tienen mucha importancia porque es la conexión con las diferentes comunidades aledañas. Estas son unas comunidades que, al estar en la periferia de la ciudad y a estar en esta ciénaga, que anteriormente era una ciénaga que estaba un poco abandonada, digamos que son unas comunidades que están muy, muy reprimidas y muy alejadas de las inversiones, que era también algo que la alcaldía quería hacer, que era unir con esta inversión a la ciudad esas 2 comunidades que tenemos ahí en esos espacios. Esto es una imagen aérea de lo que va a ser el proyecto. Esto, la verdad es que son la mayoría senderos en donde la idea es que estos sean senderos educativos, en donde la gente se acerque, aprenda, vea sobre la naturaleza, entienda, haga avistamientos de aves, pueda hacer kayak, ir a restaurantes, y pueda, digamos, como aprender y comenzar a cuidar. Nosotros tenemos claro que a través del aprendizaje es la manera como podemos lograr que la gente cuide estos espacios. Normalmente, hace 2 años esto era un basurero, y apenas las personas se enteraron, o la comunidad se enteraron que íbamos a hacer este tipo de proyectos, este tipo de intervenciones, el cambio y la percepción de la población es totalmente diferente hacia este espacio. Entonces, ese es uno de los proyectos, que este es el ecoparque Ciénaga de Mallorquín. El segundo proyecto es el Tren de las Flores, y es la conexión de ese ecoparque que acabamos de ver con la playa de Puerto Mocho. Es todo este espacio, o es todo este tajamar,
que se va a convertir son alrededor de 2 kilómetros, que se van a convertir en espacio público y en atractivos, bicirrutas, lugares de atenciones, artesanías, lugares para pesca, en donde vamos a poder también observar y aprender toda la importancia que vamos a tener del mangle, de todo el mangle, la importancia del mangle para la protección de nuestro ecosistema, y esto va a funcionar de una manera muy natural, y es nosotros en la actualidad los vehículos entran hasta esta playa y nosotros tenemos una problemática que se está solucionando en nuestro departamento, como para hacer un resumen muy rápido, y es que los vehículos entran hasta la playa, entran hasta donde se sientan las personas. Entonces, con este tipo de proyectos lo que queríamos es hacer que el Tajamar fuera un lugar lúdico, educativo, y recuperar un tren que existe desde hace muchos años acá en esta zona, que fuera el tren que llevara a todo el mundo hacia esta playa, y también un sistema de bicicletas que fuera el otro sistema con el que la gente podría llegar a este espacio. Esta es parte de las imágenes del imaginario de lo que estamos logrando. Este proyecto, como está tan cerca del mar, todo lo quisimos hacer en concreto. Todo lo tratamos de hacer en concreto, y si bien en materiales de alta resistencia para no tener, digamos, como mucho mantenimiento. Al ser proyectos públicos siempre el cliente nos pide que tratemos de que sea el mantenimiento mínimo. Y si ven, estos espacios son como unos espacios que queremos generar sombras. Tenemos espacios de este tipo también para que las aves se posen sobre ellos y la gente pueda tener ese contacto e interacción con las aves y con la flora y fauna de ese espacio. Este va a ser como lo que queremos o lo que tenemos previsto como estaciones iniciales. Y este proyecto es otro de los proyectos del complejo del Master Plan total con el que cerraríamos esos 8 kilómetros de recuperación de la Ciénaga, y es la playa de Puerto Mocho. Esta playa hicimos algo similar como lo que hicimos en el ecoparque, y era seccionarla. Digamos que lo que nosotros tratamos de hacer siempre en nuestros proyectos es que siempre tengamos distintos tipos de actividades, y al tener un número de actividades diferentes logramos jalonar a todo tipo de públicos y todo tipo de edades. Entonces, este proyecto, rápidamente se los explico, funciona casi que por islas. Esto es una isla, son varias islas, en donde lo que hacemos es alzar el proyecto para que si hay una marea alta o cualquier tipo de problemas con la marea, el proyecto siga funcionando. Y son una especie de islotes en donde normalmente la mayoría del año va a terminar siendo un espacio en donde vamos a poder caminar entre estas dunas, y va a generar esa especie de atractivo de caminar entre como una especie de desierto. Y lo que estamos generando también aquí son organizando toda la especie de caseteros. Esto es un trabajo muy duro que se hizo con la comunidad de caseteros, la gente que genera, digamos, como la venta de comidas en ese espacio, en donde se le están dando estas nuevas casetas para que ellos puedan prestar mejor su servicio, entrenarlos. Los estamos entrenando también para que ellos puedan entrenar públicos en distintos idiomas. Y también la idea de este proyecto es cerrar esa brecha que teníamos como histórica de que Barranquilla tenía playa, pero casi que no teníamos acceso hacia ella. Entonces, este es un poco, aquí en este proyecto le queremos mostrar un poco el proceso que nosotros hacemos al momento de diseñar este tipo de proyectos. Básicamente este proyecto está basado, o las formas de estas caseticas que voy a mostrar a continuación, está basado en las raíces de los mangles. Nosotros también basábamos las formas en la posición en donde mostrábamos y poníamos estas casetas, las basábamos mucho en ese crecimiento informal que tiene el mangle. Estos son varios de los dibujos que hicimos en la oficina, sobrepuestos con los diferentes tipos digamos, de conversaciones que tuvimos con la comunidad, y en donde ellos nos aportaban y nos daban ideas, y cómo eso se fue desarrollando hasta lograr este producto, que es el producto que se va a comenzar a ejecutar o a construir dentro de poco,
que son casi que estas casetas que son similares a las casetas que actualmente tenemos en la playa. Lo único es que las organizamos de distintas maneras y generamos distintas actividades en cada uno de ellos para que todos no prestaran el mismo servicio, porque una de las problemáticas que estábamos teniendo en el momento era que todos prestaban el mismo servicio y los que estaban al final de la playa no lograban tener mucha acogida, digamos, con los diferentes usuarios, porque mucha gente no quería llegar hasta el final. Entonces, repartimos todo este tema de comidas y atractivos durante todo este espacio. También espacios, como hablaba anteriormente, de artesanías, zonas deportivas, que eso es algo que no tiene ninguna playa en el departamento hasta el momento. Y logramos generar estos espacios, digamos, nuevos para estas personas que tanto han sido afectados, sobre todo hasta en este momento de pandemia. Y para terminar, les queríamos mostrar también, aparte de todos estos proyectos de espacio público, nosotros también hemos hecho algunos proyectos de instalaciones efímeras. Esta fue una instalación en el marco del Congreso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Colombia, en donde hicimos una presentación de cómo toda la arquitectura que se daba en el centro de la ciudad había moldeado nuestras comunidades y le había dado carácter a las personalidades y a toda esa cultura barranquillera. Entonces, por eso ven como estos cubos que hicimos en andamios, y entre todos los entrelazamos, tratando de representar los diferentes tipos de arquitectura que encontramos en el centro de la ciudad, mostrando imágenes de la arquitectura representativa de ese barrio o del centro de la ciudad, para que la gente, digamos, como aprendiera y pudiera conocer algo de la historia del centro de nuestra ciudad, que la verdad es magnífica, y espero que todos en algún momento tengan la oportunidad de conocerla. Con esto finalizo mi intervención y les agradezco por este espacio. Gracias, Francisco. Dejamos entonces un espacio para Soranito. Ok, muchas gracias, Felipe. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo y generando un poco de diálogo para tratar de construir un poco un concepto juntos. Gracias a la AOA, gracias a la Finisterrae por la invitación. Les comparto la pantalla, así trato de no robarles tiempo. Intentaré que esto sea breve. Bueno, voy a empezar un poco hablando contextualizando un poco de dónde somos para tratar de explicar un poco el concepto que tenemos como estudio y de dónde van saliendo estas ideas. Somos del corazón de Sudamérica, de Paraguay. Cuando tenemos calores acá, fácilmente tenemos 40 grados, tenemos una humedad del 90%, no tenemos terremotos, y el invierno por lo general dura máximo un miércoles, una semana, un día, una cosa así. Me parece interesante cuando hablamos de dónde venimos, comentarles un poco quiénes estaban habitando el lugar donde nosotros habitamos hoy en día, ¿verdad? Paraguay tiene la particularidad de tener a 17 naciones dentro de su territorio, ¿verdad? 17 naciones indígenas, cada una de ellas con sus propias lenguas, sus propias culturas, ¿verdad? Parte de estas naciones eran los guaraníes. Los guaraníes llamaban a su tierra Iwi Maraneu.
que significaba la tierra sin mal. Esta condición, digamos, no, esta palabra no hacía alusión a un lugar precisamente, sino a una cuestión de bienestar humano, ¿verdad? Ellos, digamos, su sistema socioeconómico era el yopoi. El yopoi era un intercambio desinteresado en el que una persona entregaba lo mejor que tenía y esperaba recibir del otro lo mejor que el otro podía ofrecerle. Yo significaba mano. Perdón, yo es reciprocidad, mano es y es abierta, ¿verdad? Ellos tenían también una palabra que se llamaba el tepú, que era lo contrario al yopoi, a este intercambio desinteresado. El tepú después, hoy en día, se vuelve un sustantivo, ¿verdad? Y migra a tepú, ¿verdad? Un sustantivo triforme, tepú, tepú. El tepú, que ellos le llamaban, era la reciprocidad negativa. Pero en realidad ellos decían que el tepú era la palabra que ellos usaban para decir que la venganza se pagaba con sangre, ¿verdad? El tepú, entonces, que hoy se conoce como el jepú, era la reciprocidad negativa, ¿verdad? Con el correr del tiempo, este intercambio desinteresado, llegan los españoles, ¿verdad? Y este cambio desinteresado se cambia al trueque, ¿verdad? En el que empieza a existir un valor de las cosas. Llamativamente, este intercambio siempre era desfavorable para con los guaraníes, ¿verdad? Y ellos se daban cuenta de esta situación. Obviamente la habitabilidad no era un problema menor para ellos, porque todo lo que necesitaban estaba al alcance de la mano, ¿verdad? Solanito, Sí, perdón, ¿se me escucha? perdona que te interrumpa, me entró la duda solo si es que querías proyectar, porque no estamos viendo la pantalla. La porquería. Sí. Pensé que estaba Sí, por no eso, importa. perdona, ya. Comparto ahora y Eso, sigo de ya. donde estoy. Gracias. Gracias. No interrumpo más. Bueno, era una charla bastante conceptual, ¿verdad? Perdón, ahí se está viendo. Ahí sí, sí, Bueno, sí, bueno. sí. Ahí sí. Estamos con el tema de los guaraníes, de dónde venimos y qué es lo que... De dónde venimos, ¿verdad? Estos guaraníes, bueno, llegan los españoles y hace que aparezca el trueque y que todo el mundo hable un mismo idioma. Qué desesperante, entre paréntesis, era que no veía en mi pantalla a nadie, ahora está mucho mejor. Aparecen los españoles, aparece el trueque y hace que todo el mundo empiece a hablar un mismo idioma con el tema del trueque, aparece en los mercados y este idioma era el idioma común, ¿verdad? El idioma del dinero, ¿verdad? Este nuevo idioma hizo que aparte de que las personas puedan comunicarse a través de esto, en realidad, como sociedad, lo mejor que hicimos como sociedad durante estos años de colonización y migración de estos sistemas, en realidad lo mejor que hicimos como sociedad, aparte de descubrir el Internet, de la vacuna contra el COVID, de todos los inventos, la penicilina, etcétera, en realidad condenó sistemáticamente a la población a vivir en pobreza, ¿verdad? Hoy en día un 9,6% de la población se despierta sin un techo donde dormir, ¿verdad? Uy, perdón. Sin un techo donde dormir, ¿verdad? No entiendo por qué no puedo cambiar. Ahí. Y en realidad la crisis que nosotros estamos viviendo no es una crisis por el COVID, es una crisis de ideas en realidad, porque como sociedad no fuimos capaces de inventar
en realidad una manera mejor de vivir para todos. Es decir, todo lo bueno que hicimos, en realidad condenó sistemáticamente a la gente a vivir en situaciones de desigualdad, de pobreza y en muchísimos casos de crisis, ¿verdad? Esta crisis de ideas es la crisis que finalmente nos da lugar para crear este estudio que se llama Mínimo Común Arquitectura, que es de donde operamos y trabajamos. Para hacer un pequeño paréntesis, me gustaría comentarles que en Paraguay nosotros casi no tenemos espacios públicos. Y nosotros, la manera en la que intentamos actuar, la manera en la que intentamos volver esta arquitectura pública es desde el pensar que las cosas que hagamos puedan ser replicables, puedan ser tomadas por las personas y puedan sustituir la manera de construcción tradicional, permitiéndole oportunidades a las personas. En este marco, en el 2019 se hace la Bienal en Paraguay, la Bienal Iberoamericana, y durante la Bienal Iberoamericana se seleccionan 12 lugares en la Chacarita. La idea era intervenir. La Chacarita es un barrio en Asunción, muy marginal, en el que la intención era intervenir 12 puntos de la Chacarita con 12 estudios locales y 12 estudios extranjeros. Para esta oportunidad nos toca trabajar con los entre nos, que son de Costa Rica, Michael Smith y Alejandro Vallejo, con los que empezamos a pensar un poco en cómo podíamos intervenir en este territorio. Para ello, bueno, les muestro un poco Asunción. Asunción está bordeada por un río. Al lado de esta laguna, en esta bahía, está la Chacarita propiamente, y más específicamente acá en este lugar, ¿verdad? En el que ahora le apareció una costanera acá enfrente a la Chacarita que termina negándoles el acceso al río y por otro lado negándole la conexión también a la ciudad porque aparece como una ciudad informal. La Chacarita tiene tres canchas que hacen que la gente establezca un límite virtual del barrio y ellos se identifican con cada club, ¿verdad? En este punto rojo, que les estoy mostrando acá en el medio, es el lugar donde estaba la plaza que nos tocaba intervenir con estos chicos. Bueno, más específicamente acá, es una plaza a la que solamente se llega a través de unos pasillos, y esta situación que ellos en realidad llamaban plaza, en realidad es simplemente el remanente que queda entre las construcciones, ¿verdad? Ellos, en común acuerdo con los vecinos, deciden no dejarle a nadie ocupar ese lugar y mantenerlo como plaza. El gran problema es que en realidad esto es un pasillo, ¿verdad? Y es un pasillo que conecta una pseudo formalización de barrio que se llama Pelo Pincho. A partir del incendio de un barrio informal, el Estado lo vuelve a recomponer como un barrio formal, en realidad es un gueto prácticamente. Conecta este punto con la cancha y con el Parque Caballero, que es hoy un parque muy grande sobre el río, totalmente ocupado por personas en situación de calle o personas que han sido afectadas por las inundaciones. Esta plaza tenía la particularidad que tiene apenas unos 7 metros y unos 2,50 metros de ancho. Cuando llegamos al lugar, la plaza tenía agujeros de bala en las paredes, todos los vecinos viven con un miedo terrible porque la plaza es súper insegura, porque las personas vienen corriendo desde el parque, llegan hasta este punto y tienen 4 calles, 4 pasillos por donde ir, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso hace que sea un lugar de paso donde la gente desaparece. Entonces, nada, lo que empezamos un poco a pensar era qué podíamos hacer en este lugar, ¿verdad? Acá están un poco las medidas que tenía esta plaza, tiene 12 metros por 2,40 metros. Y bueno, a la hora de intervenir, en realidad,
empezamos a pensar cómo podíamos intervenir en este lugar. Y entendimos que en Paraguay habían existido en estos últimos años 2 revoluciones que creemos fueron las más importantes, ¿verdad? Por un lado, la aparición de la motocicleta. La motocicleta en Paraguay cambió el concepto de distancia. O sea, las personas que antes vivían, como la gran parte de nuestra población todavía sigue siendo rural, eso permitía que las personas enfermas se trasladen hasta los centros de salud y hasta los, qué sé yo, ante las necesidades, ¿verdad? Y la otra gran revolución que tuvimos es obviamente la aparición del Internet, ¿verdad? El Internet hizo que todo el mundo empiece a comunicarse más rápido, y eso no decimos nosotros, estos son estudios del Estado, ¿verdad? En lo que el 90% de la población tiene un smartphone en su casa. Particularmente en la Chacarita, las personas tienen solamente un acceso móvil o remoto al Internet. Y la única forma de conexión entre las personas es a partir de la compra del Internet pago, que las personas obviamente no tienen para pagar esta suma de dinero diariamente. Hoy en día las noticias viajan más rápido o sea, el primer medio de información es la televisión y el segundo son las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día se habla de que el Internet ya va a ser un servicio básico, ¿verdad? Y eso no lo decimos nosotros, sino gente de la ONU, ¿verdad? Y se habla ya que de acá a pocos años el Internet tendría que ser un derecho para todos, ¿verdad? Entonces, esta es una noticia bastante actual. Empezamos a pensar cómo a partir del Internet podríamos llegar a cambiar la condición del lugar en realidad. En este lugar en particular, como les comentaba, que en la Chacarita las personas no tienen acceso a Internet móvil, lo que pretendíamos hacer era que este lugar sea un foco de personas que pueda recuperar el control social de la ciudad. Cuando nosotros nos acercamos a esta gente y le preguntamos qué era lo que ellos querían en esta plaza, ellos nos decían que lo único que querían era un graffiti en la pared acá de la izquierda, porque nada se podía poner acá porque todas las luces se robaban, la gente asaltaba, etc. Nosotros un poco para cambiar ese paradigma llevamos el proyector, estuvimos acá en una reunión hasta las 12 de la noche con los vecinos, con las computadoras, etc. Y la gente pasaba y miraba y no entendía muy bien qué era lo que pasaba, o sea, cómo esta gente no estaba siendo asaltada ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, empezamos a pensar que en realidad nosotros desde que le pusiésemos internet a esta gente, en realidad haríamos que estas personas, que este lugar tenga un coeficiente de uso. Y el graffiti que ellos querían que realicemos, lo hicimos, le contratamos a un grafitero para poder hacer este graffiti. Bueno, acá está muy feo, pero el que él hizo era un poco más lindo. Y convertimos los píxeles de este graffiti en 5.000 códigos QR. Cada código representaba un libro. Entonces, cualquier persona que tenía un celular en este lugar escaneaba el código QR y automáticamente tenía el libro descargado en su teléfono. Además de eso, pusimos obviamente sombra en este lugar y metimos estos bancos acá en la obra, ¿verdad? Estos códigos QR funcionaban como si fuesen un tablero de ajedrez, ¿verdad? En el que uno podía escanear un índice y tenía F32, ahí tenía tal libro. Y entendimos que para que esto pueda perdurar, en realidad teníamos que hacerle partícipe a la comunidad. Como le comenté desde un principio, nuestra búsqueda es acercar esta arquitectura, la arquitectura a las comunidades, a la sociedad, etc. Creemos que ese puede llegar a ser nuestro aporte como arquitectos. Finalmente, cuando se habla de la arquitectura pública o cuestiones así, creo que no tiene tanto sentido hablar de arquitectura pública porque la arquitectura debería de ser, si hablamos de arquitectura pública o social, estamos hablando de que debería de haber una arquitectura de menor nivel para estas personas, ¿verdad? Al igual que hablamos no sé, tendríamos que hablar de agua social, ¿verdad? Son cuestiones que no tienen mucho sentido. Creo que la profesión debería poder abarcar de la mejor manera, atender de la mejor manera a cualquier persona sin importar su condición económica. Le enseñamos a estas personas, a estos amigos, un nuevo sistema constructivo de creación de paneles en el suelo que luego podían ser preensamblados
y juntados. Estos paneles iban siendo vertidos con tierra líquida, participaban los vecinos todavía un poco incrédulos, los niños, todos iban aportando su grano de arena. Y esta plaza de a poco se fue convirtiendo en un lugar de uso público, ¿verdad? Las personas pasaban acá y la intención era que en este lugar viven muchos obreros, ¿verdad? Entonces, nuestra intención era que esa persona que está saliendo a trabajar muy temprano pueda parar en este lugar para llamarle a las personas que están en la obra, en su lugar de trabajo: che, ahí no está lloviendo, ¿cómo está eso? Etcétera. Las personas que están volviendo de su lugar de trabajo puedan parar en este lugar y llamarle a sus familiares que están viviendo en el exterior. Paraguay, el mayor ingreso del Paraguay siguen siendo las remesas, ¿verdad? Entonces, que puedan llamarle a sus familiares: hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Etcétera, etcétera. Y que los niños que estén en este lugar estén haciendo las tareas, estudiando en esta plaza, ¿verdad? Con ese coeficiente de uso haría que el lugar se vuelva seguro y que todo el mundo pueda estar disfrutando en este lugar, ¿verdad? Creo que al final lo más lindo de esta biblioteca no era la exposición cuando venía todo el mundo, sino justamente cuando esta gente se iba, se volvía de noche y los niños parecían jugando en este lugar, ya no como un lugar de miedo, sino como un lugar de esparcimiento, chutan la pelota, están acá disfrutando. Y creo que la arquitectura tiene que poder dar oportunidades, incluso aunque no sea nada construido, ¿verdad? Como en este lugar, creo que acá hay arquitectura, por la arquitectura del Internet es en realidad entender la carencia y desde esa carencia poder modificar los espacios a partir de la gente. Finalmente el material acá es la gente, ¿verdad? Entonces, un poco ese es el trabajo que quería mostrarle. Tengo otros trabajos que me encantaría poder hablarlo en otros momentos, que son de carácter constructivo, sobre la sostenibilidad, etcétera, que son obviamente encargos privados que usamos como caballo de Troya ahí para investigar las cosas que nos apasionan, pero ya se hizo muy largo, así que hasta acá conversamos en esta. Muchas gracias. Gracias Solanito. La verdad que me recordaste a tu padre en todo momento, entre el tono de la voz, esos ladrillos ahí y la manera de moverte. Yo había dicho al principio que canchero este Solanito que da la charla sin imágenes. Voy a apretar Claro. Bueno, a ver, quiero partir con una pregunta para ambos. Ahí tengo dos preguntas que son más generales, pero tienen que ver con dos cosas que ustedes han mencionado y que nos están pasando ahora, digamos. Ustedes son portadores de una generación de nuevos arquitectos jóvenes y por algo están aquí, digamos. Se fue un poco el encargo, ¿cierto? Que con la Fran Pulido, quien hizo este como casting y los invitó también. Queríamos saber cómo están reaccionando los jóvenes, los nuevos arquitectos de Sudamérica frente al espacio público. ¿Ah? ¿Cómo es el compromiso que tienen con el espacio urbano, con la ciudad, con el territorio? Entonces, un poco la pregunta dirigiéndola más al estudio, ¿cómo lo vive cada uno en su trabajo? ¿Ah? ¿Cómo ven ustedes dentro de sus grupos de trabajo este acercamiento a la ciudad? ¿Contesto yo primero o Francisco? Bueno, voy yo. Bueno, en realidad, un poco siguiendo con esto que yo estaba mencionando, ¿verdad? Sobre lo que considera en este momento, lo que se considera público, ¿verdad? Como espacio público. Para nosotros, en realidad, para tener espacio público, creo que tenemos que poder reducir las desigualdades que tenemos, ¿verdad? Primeramente. Y para reducir esas desigualdades necesitamos generar mayores oportunidades. Creo yo que la arquitectura, al menos desde acá, desde Paraguay, si entendemos como lo público, una manera de encontrarnos y de vivir mejor, podríamos partir desde algo muy macro, entendiendo que el mundo hoy se está pudriendo y necesitamos construir un mundo mejor. Ese mundo
más sostenible. Creo que nace desde la arquitectura. La construcción finalmente es el mayor contaminante hoy en día, o sea, uno de los mayores por lo menos. Y creo que desde ese punto a los arquitectos nos toca actuar sobre entender la sostenibilidad como un tema que pueda generar mejores espacios a nivel mundial, ¿verdad? A nivel país, creo que desde la arquitectura, desde esta arquitectura sostenible, en realidad podríamos hacer que esto sea económico, sea viable, ¿verdad? En nada creo que sirve hablar de sostenibilidad si nadie puede pagar esa sostenibilidad. Como decía Galeano, todo el mundo es verde hasta que le cuesta un poco más caro ser verde, ¿verdad? Ahí todo el mundo dice, epa, no, yo no soy tan verde, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo un poco que para poder hablar de una sostenibilidad deberíamos de empezar a pensar esta sostenibilidad como más masiva, más económica, ¿verdad? Que todo el mundo pueda acceder a esta sostenibilidad. Y si hablamos de que todo el mundo pueda acceder a esta sostenibilidad, estamos hablando también de mejorar las oportunidades para las personas que hoy en día no pueden ser, pero ni cerca objeto de la arquitectura concebida como tenemos, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas personas pueden pagar hoy la arquitectura? Y, no sé, será el 1 o 2% de la población, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros podemos acercar esta nueva manera de entender los recursos, ¿verdad? Creo que podemos empezar a generar mejores oportunidades para las personas y que esas mejores oportunidades se traduzcan también en mejores lugares de encuentro, mejores espacios, como decía Pablo Méndez. Obviamente el espacio público tiene que ser el lugar donde la hija del panadero se enamore de la hija del banquero, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Pero para eso creo que también tenemos que achicar nuestras diferencias, ¿verdad? Y eso creo que... Gracias, Solanito. Francisco. Para nosotros, digamos, ese tema lo abordamos en la oficina mucho. Para nosotros lo más importante es la co-creación. Yo creo que todo espacio público tiene que ser co-creado con la comunidad. Yo creo que hay 3 actores normalmente en el espacio público, que es el actor político, el actor comunitario y los arquitectos. Y para mí, esa co-creación entre esos 3 actores es lo que hace que un proyecto de espacio público sea sostenible. Yo creo que sin esos 3 actores alineados, es muy difícil que uno obtenga una sostenibilidad social, que al fin y al cabo yo creo que es lo que todos los arquitectos de nuestra generación estamos tratando de buscar, una sostenibilidad social. No solo irnos al tema ecológico, sino cómo comenzamos a romper esas barreras de estratos, cómo comenzamos a darle más oportunidades a los que siempre han tenido pocas oportunidades. Entonces yo creo que para nosotros la palabra clave, y abordamos todos nuestros proyectos desde ese punto, desde co-creación y siempre teniendo como actor principal la comunidad. Sin comunidad no hay una sostenibilidad social. Y eso es la manera como nuestra oficina aborda este tipo de problemáticas. Oye, Francisco, quiero seguir contigo en una cosa que te la quería preguntar antes quizás, pero bueno, Colombia tiene una cultura reciente, y cuando digo reciente me refiero a las últimas 2 o 3 décadas nada más, de construir el espacio público de modo participativo. Yo me acuerdo haber conocido hace 20 o 25 años a Felipe Uribe en Medellín, cuando estaban recién empezando a hacer las primeras obras, antes de que Giancarlo empezara con las bibliotecas, y ahí sonaba por primera vez para mí este tema de la arquitectura participativa, de incluir a la población tanto en el diseño como en la construcción de esos diseños, ¿ah? Yo creo que ustedes han dado de alguna manera cátedra en la región respecto a esto, y ambos con Solanito también coinciden en este tema. ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos un poco de eso, porque la verdad es que esta coincidencia no es menor, digamos, ¿ah? Que los dos hayan hablado de la participación, y tú le llamas co-creación. ¿Cómo se hace efectivo eso en el trabajo de ustedes? Nosotros en la oficina abordamos, primero de todo, resaltar que Medellín yo creo que fue de las ciudades de Colombia pioneras en abordar estos espacios de co-creación. Eso es algo que es innegable. Es una ciudad que ha sido pionera también
en recuperar todos esos espacios residuales de la ciudad que antes habían sido inutilizados y lo que terminaban siendo, yo creo que se veía mucho en la presentación de Solanito, terminaban siendo espacios peligrosos, terminaban siendo espacios en donde las comunidades no los utilizaban por simplemente el miedo a salir. Entonces yo creo que Medellín fue pionero y Barranquilla le comenzó a seguir un poco el paso, comenzó a seguirle un paso y tuvimos y hemos tenido algo que nos ha favorecido mucho como ciudad y es de esos tres actores que te comentaba anteriormente, el actor político, la comunidad y los arquitectos. Y hemos tenido una ventaja y es que los actores políticos en estos últimos 12 años o en estos últimos 18 años han tenido esa visión de continuar lo que, no obstante sus diferencias políticas, han tenido esa visión de continuar lo que el uno le va dejando al otro. Entonces, ese proceso desde el punto de vista político nos ha ayudado a nosotros como ciudad a avanzar muchísimo en ese vacío tan grande que teníamos de espacio público, al punto de ser hoy una de las ciudades referentes con nuestro tema de parques y espacios públicos en la ciudad. Nosotros, para responder la pregunta muy puntual, nosotros nuestro primer proceso es abordamos a las comunidades. Primero de pronto, desde el punto de vista, digamos, llegamos primero a participar en concursos, en este tipo de concursos en donde participan varias personas o varias empresas y de ahí, digamos que parte un ganador y de ese concurso, de ahí nos sentamos con el cliente que normalmente nuestros clientes son públicos, son proyectos públicos, la mayoría de nuestros proyectos tenemos, yo creo que en la oficina un 60% de nuestros proyectos son públicos y el 40% son privados. Nos sentamos con ese primer actor y vemos qué es lo que quieren lograr desde sus tiempos políticos, porque es un tema muy complejo. Siempre el actor político tiene sus tiempos. Y de ahí partimos a sentarnos con las comunidades, solo a sentarnos a pensar con el usuario. Es que ustedes van a ser el usuario. Para nosotros la comunidad, nos sentamos, digamos, con el actor político primero porque es como el ciclo natural, es como el cliente. Y después, con más importancia, nos sentamos de segundo con la comunidad y ahí es donde comenzamos a desarrollar los proyectos. Nosotros partimos del desarrollo comunitario, oyendo al cliente, pero casi que haciéndole caso a la comunidad. Entonces, de esa manera es como nosotros hacemos ese ejercicio y de ahí partimos a hacer nuestros talleres. Nosotros hacemos bastantes talleres con las comunidades, nos sentamos con ellos rayan, nosotros llegamos como con nuestros primeros esquemas y se los mostramos y ellos comienzan a rayar y comienzan casi que a ser arquitectos con nosotros. Y al ser arquitectos con nosotros nos da la posibilidad de que ellos se involucren de tal manera en el proyecto que al final lo sienten propio, lo sienten de ellos. Y nos pasó algo muy interesante en el Malecón y es que nosotros tenemos unas fiestas muy importantes que son los carnavales de Barranquilla, que de hecho los invitamos cuando quieran venir, son en febrero, están invitadísimos. Son unas fiestas muy importantes para el país y son en nuestra ciudad y comenzaba la gente a montarse en estos espacios que habíamos diseñado para que los absorbiera la vegetación. Y la impresión que nos dio al momento de ver las filmaciones de la gente, la misma comunidad bajando a las personas para que no dañaran el espacio público. Entonces, todo este ejercicio de co-creación nos lleva a que la apropiación sea tal que cuando sienten que alguien está dañando su espacio, salen corriendo a defenderlo. Entonces, nuestro ejercicio parte de esa manera, parte primero en los proyectos públicos, parte primero por el cliente, la parte política y entender sus tiempos, que es muy importante. Y al entender sus tiempos ya nos sentamos con el actor principal, que es la comunidad, y de ahí en adelante desarrollamos los proyectos.
Oye, interesante cuando la sociedad se apropia, ¿ah? De las cosas. Aquí yo creo que siempre ha habido un problema con el espacio público, que el espacio público es del público, o sea, no es de nadie, ¿ah? Y la concepción del espacio público cuando es al revés, digamos, es público, pero es público porque tú y yo somos público, digamos, y es tanto tuyo como mío, la cosa cambia. Solanito, breve porque se nos está acabando el tiempo y hay un tema que no puedo dejar de tocar, obviamente. Tú te referiste a las crisis generan cambios. Los grandes cambios de la humanidad han sido generados por las crisis que han afectado a la humanidad, ¿ah? Pero en esta crisis puntual, en esta pandemia, tú te referiste que no estábamos en una crisis sanitaria, sino que en una crisis de ideas. Eh, ¿Cómo funciona el trabajo de un arquitecto que trabaja siempre en el espacio público, con comunidades, con participación, en una época en que prácticamente llevamos 2 años sin poder estar con las comunidades, sin poder vivir en el espacio público, con las ciudades prácticamente en abandono, ciertamente? Uy, qué difícil. ¿Cómo funciona? Yo creo que las crisis generan finalmente oportunidades, ¿verdad? Y esas oportunidades, si no las agarramos ahora, probablemente nos estén pegando de manera muy negativa, ¿verdad? Y Te la redefino un poco sí, para hacerla más fácil. De esta crisis de ideas, que me imagino que cuando uno se sí. presenta una crisis de ideas, salen más ideas, ¿no? ¿Qué ideas salieron, digamos, de aquí, de esta crisis, de esta pandemia puntual? Yo particularmente creo que muchas cosas cotidianas que ahora nos estamos dando cuenta podrían llegar a repercutir muy positivamente, ¿verdad? Como estas reuniones que estamos teniendo o las clases en la universidad que muchas de ellas pueden llegar a ser virtuales o al menos redefiniendo si se pueden hacer de manera virtual, ¿por qué no? Pasa mucho acá el docente muy repetitivo, ¿verdad? Y como se le puso toda una crisis, se le puso en crisis a eso de por qué no ponen un video y cuestiones así que ahora están haciendo repensar a las personas sobre la educación misma, ¿verdad? Y creo que sobre ese tema de la educación también influye la movilidad, influye el transporte, influye, no sé, yo ahora, al menos ahora estoy muy metido con el tema este de la sostenibilidad y de cómo podemos llegar a dañar menos, al menos, ¿verdad? Que decide aportar, ¿verdad? Y creo que todo eso nace a partir de esta crisis del COVID, ¿verdad? Entender cómo con pequeñas acciones podemos llegar a generar cambios a largo plazo si todos al menos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, creo que es Ajá. eso, ¿verdad? Oye, y para ambos, León Sedaca, ahí de los asistentes, pregunta, dice, el trabajo de Francisco y Solanito ratifican que son los tiempos de la adocracia urbana. Me imagino que se referirá a el trabajo ad hoc, ¿no? Junto con felicitarlos, pregunto, ¿cómo validan con las autoridades municipales la validación ciudadana? Si quieres, Solanito, respondo de primero. Dale, métele. Vale. Estamos refiriéndola a la ausencia de una jerarquía organizacional, ¿ah? Perdón, no alcanzo a oír lo último. Se refiere la adocracia a la ausencia de jerarquía organizacional, es decir, cómo la idea del pueblo, digamos, calza con la norma. La norma. Yo creo que esa tarea es donde los arquitectos hacemos nuestro mayor esfuerzo, porque digamos que nosotros tenemos que complacer a estos dos actores, que son, digamos, la parte pública, política, y tenemos que complacer a los actores más importantes, que son la comunidad, al co-crear con ellos. Entonces, digamos que ahí nosotros somos esa pieza central, que es la que unifica los ideales que tiene la comunidad versus lo que se puede hacer. Entonces, ahí nosotros somos esa pieza o ese conector que logra que los proyectos comunitarios o lo que quiere la comunidad se vuelva realidad. Para mí, para responder esa pregunta, nosotros somos esa pieza fundamental. Oye, y Solanito, porque aquí León me redefine la pregunta. Dice que se trata de juntar personas que adhieren y se suman a un proyecto siendo de diversos pensamientos, Y que me creo imagino que que debe ser más complejo del trabajo, ¿no? sí, hay un poco, voy a separarla en dos partes de la pregunta, ¿verdad? Uno con el caso práctico este de la Chacarita, que pasó algo
muy loco porque cuando empieza esta bienal, que fue organizada por José Tocubilla, amigazo y arquitectazo acá, no teníamos el apoyo de nadie, no teníamos el apoyo económico. Nosotros hacíamos acá en la oficina eventos para intentar juntar plata con amigos. Desde el momento en que la comunidad empieza a validar el trabajo, cuando ellos nos ven a nosotros trabajando y empiezan ellos a sumarse, la municipalidad sale a decir que todas las intervenciones eran suyas. Y no solamente eso, se termina la bienal y la municipalidad empieza a hacer grandes desembolsos de dinero en arquitectura que, si bien no tenía que ver con lo que nosotros estábamos planteando, porque nosotros planteamos desde la crisis, de todas formas está bueno, ¿verdad? Nosotros planteamos desde la crisis, ellos consiguen los recursos y empiezan a limpiar todos los ríos, los arroyos que pasan por la Chacarita. Es decir, a lo que quiero llegar nomás es que la validación con las autoridades se da desde el momento en que se demuestra que es bueno, ¿verdad? Y ellos les conviene sumarse a ese tren, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando mucho con tierra en lo que es la construcción, ¿verdad? Ya con ladrillos común, siguiendo el legado del lugar, o sea, de la oficina de mi papá, donde todos los que trabajamos en este estudio estuvimos ahí muchos años. Bueno, pero desde hace unos años también investigando mucho con tierra, haciendo tierra vertida, tierra líquida y otras cosas, aparte de ladrillos de tierra, etc. Obviamente eso no está validado por la municipalidad, ¿verdad? No hay ni una sola norma que avale que uno haga una pared de, ahora estamos construyendo de 10 centímetros de tierra, tierra líquida, ¿verdad? La validación se da cuando la gente empieza a usar eso y a tomarlo como propia. Porque desde el punto en el que obreros que trabajan con nosotros empiezan a construir su casa con ese sistema, en realidad ahí la municipalidad empieza a celebrarlo y a decir, ah, sí, esto es un aporte a la cultura. En realidad es la respuesta a una necesidad, ¿verdad? Creo yo. Buenísimo. Oye, bueno, les quiero agradecer, ya estamos cerrando, nos queda un minuto, pero primero que nada felicitarlos, porque la verdad es que es súper confortante ver trabajo de diversas escalas, pero trabajos bien hechos, de gente joven y que están bien documentados además y que tienen un discurso detrás que los avala y los fortifica. Así que vengan de parte de todo el equipo las felicitaciones y el agradecimiento por el tiempo. Gracias de nuevo a la OA, a la Dirección de Educación Continua y Posgrados de la Finisterra a cargo de la Fran Pulido por haber también organizado en conjunto con la OA esta mesa redonda. Y nada, un orgullo tenerlos acá. Me encantaría que pronto pudiéramos hacer lo mismo, pero presencialmente, lo digo siempre. No sé, Ángela o Fran, si ustedes quieren cerrar con alguna palabra, pero de todas maneras creo que es un aporte, aunque no sea presencial, tener estas instancias que por cierto, han sido quizás más reiterativas y han sido, y han sido también con otro tipo de cercanía, ¿ah? Así que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos invitado a participar de este conversatorio. La verdad es que un placer haberlos conocido, Felipe, Ángela y Francisca. La verdad es que muy, muy, muy agradecido y muy honrado de haberme dejado participar con ustedes en este conversatorio. Gracias a ustedes, se me hizo cortísimo. Bueno, como les dije antes de empezar, súper agradecida, sobre todo por el entusiasmo con el que me aceptaron en el fondo la invitación. Y bueno, obviamente la iniciativa aquí también es de Ángela, pero nada, yo por haber sido el contacto se los agradezco infinitamente. Se hizo corto, así que continuará. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Francisca. Por mi lado también dar las gracias, un gusto haberlos conocido y gracias a la Fran y Felipe de la Universidad Finisterra por haberse motivado a participar con nosotros en esto. Yo creo que es súper importante mostrar las voces jóvenes y las nuevas miradas que hay en los temas que son relevantes, como es el tema del espacio público. Así que creo que estuvo súper bien, súper interesante. Me encantó el trabajo de ambos y así que muy bueno. Gracias a todos. Gracias, Ángela. Gracias, Felipe. Gracias, Francisca. Un gustazo. Hola, Nito. Muy Ojalá bien. se vuelva a Bien. dar presencial.
Un gustazo, De todas Francisco. formas. Chao, chao. Chao. Chao, gracias por la oportunidad. Chao, chao.